Outline. Outline. 10 años antes tocaban a todos. Y 10 años después, ese tipo de rock, ese tipo de música, no era tocado en radio. ¿Qué estaciones de radio tú recuerdas que tocaban rock? Estoy hablando de nombres y discos mexicanos y también de ingleses. Jethro Tull, Black Sabbath, Led Zeppelin, etcétera. Emerson, Lake and Palmer. Como surge el movimiento de rock chicano, la radio tenía una disyuntiva. ¿En dónde te toco si eres un grupo mexicano y estás cantando en inglés? No te puedo tocar en Radio 1000 ni en Radio Variedades. Ajá, sí, las de inglés, sí. Entonces, Radio Capital y 590 empezaron a difundirlos porque cantaban en inglés. Y los ponían alternando con Donovan, con Led Zeppelin, con Deep Purple, con The Equalers, ¿te acuerdas de Los Igualados? Con Baby Come Back. Sí. Etcétera, ¿me explico? Los empiezan a alternar con ellos. Entonces, oyes Caminata Cerebral y oyes etcétera, todas las canciones que se requieren en esta época. El problema es que se tocaban poco. Sí, se tocaban poco. Porque había esa disyuntiva. ¿Dónde te toco si eres un grupo mexicano? Bueno, hay un caso especial que siempre sale en pláticas de amigos de la revolución de Emiliano Zapata. Fue, de lo que yo recuerdo, el único que logró un éxito completo y se vendieron no sé cuántos millones de copias con su tema, la revolución de Emiliano Zapata, este grupo de rock de Guadalajara. Déjame decirte algo. El rock mexicano nunca vendió millones de copias, lo digo con todo respeto. No, claro, porque no había el auditorio, ¿no? Es lo que yo te decía, no todos los jóvenes gustaban de ese tipo de música. A lo mejor de Jethro Tull un poco más o un número similar, pero juntos no era un gran segmento juvenil. Exactamente. No, habrán vendido miles de copias, correcto, eso sí te lo creo, pero millones no lo creo factible. Y precisamente Nasty Sex con la revolución de Emiliano Zapata era un concepto como que ofensivo para ciertos programadores, para la visión política, para cierta gente conservadora en todos los aspectos, ¿me explico? No podías mencionar, o sea, simplemente no podías hablar de sexo, no podías hablar de ninguna forma porque todo estaba prohibido. Pervivía de una manera o de otra una ley impuesta desde los años 40, constituida por mentes de carácter demasiado severo en edad, severo en actitudes, severo en la manera de ver las cosas, de una cultura que ya estaba añeja. ¿Me explico? ¿A qué voy? Oye, ¿no hay algo, Toño? Lo digo, tú sabes que te tengo un gran respeto, un gran cariño. Bueno, yo creo que eres un rockero de corazón. ¿Sí lo eres, sí, verdad? Yo soy rock and rollero, sí. Sí, ok, Toño. Lo hago con gran respeto y a todas las personas y eres un gran compañero por años. ¿No crees que hay algo de paranoia del rockero mexicano, tomado un poco del marketing del rockero universal? Un poco de paranoia que dicen que no me quieren, me tienen vetado, hay fuerzas extraordinarias que impiden que mi música sea escuchado. ¿No es algo exagerado? Porque los encargados que conocí de la programación de las estaciones de radio en inglés a finales de los 70, se llama Bolívar Domínguez para no andar con rodeos, pero pienso que pensaba de una manera similar a Adolfo Fernández. Luis Cabero sí tocaba mucho, yo no sé por qué, pero le encantaba el rock y lo tocaba, ¿no? Y discos que no tocaba casi nadie, él sí los tocaba. Pero las razones que rechazaban los discos no era por razones gubernamentales ni por razones de discriminación, simplemente el director de programación oía un disco, yo también, como asesor, no como director de programación, como asesor de programación, oíamos un disco y decíamos, le puede gustar a un mayor número de personas, es muy simple, es ese oído comercial que dice, esto puede ser escuchado
por millones y millones de personas y les puede gustar. Y escuchabas otro disco y decías, pues creo que no. Creo que no, con todo respeto para el productor, el compositor, que grabar un disco es algo que merece un aplauso, el deseo de intentarlo hacer, y merece el respeto el productor, el compositor, el cantante, los arreglistas, el ingeniero. Es una labor inmensa, es como tu libro, un disco es una obra de arte, cada uno de ellos. Pero algunos no corren la suerte de haberlo terminado de una manera completa, y al final, cuando está enfrente de un programador o de un asesor, le dicen, pues yo creo que no le puede gustar a muchos. Y es muy triste esa respuesta, ¿no? Decir, yo creo que no le vas a llegar a millones de personas. Este disco no te lo puedo tocar, pero no existe la razón gubernamental o las fuerzas extrañas que impiden, que es contra un movimiento, contra una persona, contra una casa discográfica, contra una persona que tiene el pelo largo o que tiene ciertos gustos aromáticos o tiene ciertas preferencias de cigarros. No es eso, Toño. ¿No crees que esté un poco exagerado? Creo que ya me fui. Es la autocensura, como tú lo dices. Es la autocensura como para decir, esto vale la pena, esto no. La visión comercial que tiene el programador de radio, inclusive el locutor, sí. Y yo digo más el locutor porque el locutor está más en contacto con el público que el programador. Sí, así es. Si el programador fuera locutor, como Ramiro Garza, volvemos a lo mismo, porque él es el detonante de todo esto, la cosa hubiera sido diferente. Pero la autocensura que se tiene es efectiva, y con que tú hubieras dicho, la visión comercial del programador decía, esto no se toca. ¿Por qué? Porque no va a gustar, y se acabó, y tiene toda la razón. Sí. Tiene toda la razón. No con eso está diciendo que el grupo es malo, que la música es mala, nada, o el deseo, malo, ¿no? que la grabación es mala. No. Simplemente no es comercial para la radio. Porque no le va a llegar. Nuestro público es 1 millón de personas, 2 millones en la Pantera, ¿no? Ahora, exactamente. Y no le va a gustar más que a un segmento muy reducido. Ajá. Ahora, fíjate bien, ¿qué va de Nasty Sex a... Oye, asegura, ahorita me estoy acordando, Pepe Camacho asegura que sí fue más de 1 millón de copias, ¿eh? No me acuerdo el número, pero que la Revolución de Emiliano Zapata sí vendió cifras extraordinarias, dice Pepe Camacho. Claro, las cifras no las tengo y no se trata de polémica, se trata de una charla, pero ¿no? Yo podría casi asegurar sin tener, debió de haber vendido muchísimas copias, eso sí te lo creo. Hartas, y ya ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero en fin, ok, a lo que voy es a esto. La visión comercial que tiene un programador de radio es vital, y el programador de radio no es el que decide si es éxito o no es éxito. El público es el que lo decide. Así es. Claro, la frontera es el programador, pero el que decide es el público, porque es un producto hecho para el público, como todos, ¿no? Ahora, fíjate bien, te llegan los primeros grupos de rock chicano. Sí. No doy nombres para que no se sientan ofendidos. Te llegan, los dices, bueno, vamos a probar, lo tocas y la gente no lo pide. ¿Qué te está diciendo para la siguiente oleada de grupos de rock chicano que vengan? Pues vamos a andar con cuidado, ¿no? De cinco que vamos a probar, pues ya la siguiente pruebo 2. Así es. Y de esos 2, lo más seguro es que salga uno bueno. Y ese es el que vamos a ir definiendo. ¿Me explico? Por eso Three Souls in My Mind era el grupo característico del rock chicano. Sí. Porque fue el que más sonó. Y más sonó porque es el que más gustó en su momento. Es obvio que el ícono del movimiento chicano, del rock chicano, haya sido Three Souls in My Mind. Ajá. Esa es la única diferencia. Ahora, el Tri lo único que hizo fue escuchar todos los sonidos característicos que venían de todos los creadores del rhythm and blues. Ajá. Fusionarlo con el rock que ellos conocían. Sí. Que era, aparte de Jerry Lee, aparte de Elvis, aparte de todos ellos, fusionarlo con los conceptos que tenían de Teen Tops, Locos Rebeldes, aunque ellos lo nieguen. Voy a hacer un gran salto, Toño, porque esto se trata de pequeños destellos de la gran historia del radio.
y como una inserción especial, el rock con Toño Carrizosa, y ya va a ser el especial de Toño Carrizosa, así que... Bueno, mientras no mandes tu recibo de honorarios, todo está bien, ¿eh? Yo salto, yo todas las veces que tú quieras que hablemos de rock and roll, con muchísimo gusto. Oye, muchas gracias. Hay una gran época muy buena para el rock en inglés en el radio. Esto se inició a principios, en el 84 básicamente, cuando la manifestación, el uso del disco compacto, esto benefició mucho a las FMs. Víctor Luján transmitía su WFM en versión rock. Después Víctor Manuel Luján. Víctor Manuel Luján. Sí, en WFM, una versión rock. Víctor Humarán, y ese es de un promotor. Sí, saludos para él. Le fue muy bien, pero no con mucho rating, pero le fue mejor a Rock 101. ¿Cuáles son tus impresiones o en compacto de esta época muy buena para el rock en inglés en México en el radio? Básicamente Rock 101, Radioactivo, etcétera. Mira, lo que hizo Víctor Manuel Luján fue algo extraordinario. El problema para Víctor Manuel Luján fue que tuvo un enemigo gigantesco. El enemigo se llamó Víctor Manuel Luján. Sí. El egocentrismo tan grande que tuvo este locutor y programador, tan grande, le dio al traste un concepto extraordinario. Imagínate, modernizar la W. Que venía de una W. ¿Vale? Venir de una W de Mario Vargas, extraordinaria también, ¿no? Exactamente, pero oye, Mario Vargas era un sonido para mentalidades altamente estratosféricas. Otro especial es meritorio el señor Vargas. De veras, claro, y merece una mención súper especial. Lo que hizo Víctor Manuel Luján fue extraordinario, y lo agarró Iñárritu. Sí. Iñárritu lo hizo, si Luján lo elevó a 100, Iñárritu lo elevó a 1000. Pero es otra cosa, no podemos decir que Alejandro González era rockero, aunque lo sea. Esa WFM de Martín Hernández y de Charo, pues no se la puede considerar rockera, sino era más pop rock, era otro tipo de radio WFM. Más centrado... ya estás metiendo una definición del rock. Ajá. ¿Y es rock? Sí, claro. Uh-huh. ¿Pero es pop rock? Sí, pero es rock. Uh-huh. ¿Y de Radioactivo? ¿Qué ocurre con Radioactivo, con Rock 101? Quiero tu opinión compactada. Son varios años, es muy difícil, es con todo respeto a los compañeros, pero sí me gustaría saber tu resumen. Me gustaba mucho el concepto como lo manejaba Luis Gerardo Salas en un principio. Ajá. La idea era muy buena. Y empezó a cambiar conforme pasó el tiempo, no sé si por nuevos grupos, pero yo me quedo con ese concepto, con ese sonido que tenía. Era muy interesante. Y estás hablando del 84, porque 3 años después viene el detonante de Rock en tu idioma. Así es, en español. Que fue completamente diferente. Primera. Segunda, recuerda algo muy importante, importantísimo. A pesar de que se llamaba rock, no se tocaba rock. El rock tenía que ser disfrazado. Todavía en esas épocas tenía que ser disfrazado de pop para que sonara rock. Menudo inclusive quiso tocar rock. Ajá. Pero tuvo que ser pop rock. La vestimenta tenía que estar en pop, la envoltura. Exactamente. Ahora, hacer la fusión de rock pop era no disfrazarlo, sino resaltar un movimiento musical que fuera general y unificara criterios al pop y al rock en uno solo. Tú no podías ir a Rock Page porque había grupos de rock que no llenaban tus expectativas, pero podías ir a otra serie de presentaciones donde había más pop que rock. Uh-huh. Al hacer rock pop, fusionas conceptos en uno solo. Por eso Timbiriche fusiona el pop con el rock y hace un sonido único para que el adolescente o el joven de ese tiempo guste tanto del pop como del rock. Esa es la diferencia. Uh-huh. O sea, Laureano Brizuela, muchos lo criticaron. ¿Por qué? Pues porque estaba tocando rock y decía que era rock, y la gente decía, es que no es rock, es otra cosa, tiene que ser pop. Y Laureano tenía de músicos a un grupo que se llamaba Insólitas Imágenes de Aurora. Uh-huh.
que después cambiaron el nombre al hacerse solistas y convertirse en Caifanes. Hoy estamos entrando a una época que amerita 100 destellos solos, pero ya es música, ya es especializarnos en rock, en música del 87 en adelante. Del 87 en adelante, es muy difícil, Toño. Nuevamente te pido, en compacto, platícanos del rock de ese 87 que fue detonante para que hiciera un boom la radio en español, la radio pop rock, y para el rock, para la música, que algo estaba pasando, algo estaba ocurriendo. Relátanos tú, porque tú eres el invitado y es quien tiene el micrófono. Gracias. Bueno, yo tengo entendido algo, porque tú recuerdas que como reportero de noticias musicales yo entraba y salía de todas las compañías de discos y prácticamente de todos los departamentos, porque me hice amigo de todos. Sí. Entonces, yo me enteré que se estaba cocinando un movimiento musical. Así como nació desde los años 70 colecciones de rock que se llamó Convivencia Sagrada, la colección Llena tu cabeza de rock, todo ese tipo de colecciones tuvieron un nombre característico. Estaban creando una colección de discos ahora porque estaban llegando de todos lados de América Latina y de España. El pop, en términos generales, estaba desapareciendo y lo que estaba fusionándose era el pop rock. Sí. Nombres de artistas, grupos, solistas, por favor. Bueno, pues estaba Soda Stereo, estaba Miguel Mateos, nuevos discos de Miguel Ríos, estaba llegando grupos de México como Caifanes, Mecano. Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio, que estaban tocando un sonido que ya se había escuchado antes con un grupo que se llamaba Matchbox. Se venían movimientos musicales de todos lados, de Argentina, de España. Los de Enanitos México, Verdes. Enanitos Verdes, los Cadillacs Rojos, ¿o qué, cómo se llamaban? Los Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs. Etcétera. Entonces, se va a poder tocar rock en eso. Y me acuerdo que un ejecutivo disquero muy amigo de nosotros, tuyo y mío, era Hervé Pompeyo, en paz descanse. Oh, Hervé, sí. Dice, es que estamos juntando todo. Me dice, ya ves con su acento yucateco. Decía, ¿te acuerdas del movimiento de la onda disco? Bueno, Hervé era un rockero yucateco. Era rockero. Era rocker. Sí. Era rock and rollero, rocker. Fan de Elvis Presley. Por si fuera poco. Bueno, era fan de Elvis. Él me hizo una observación muy interesante. ¿Te acuerdas que el movimiento de la onda disco? Sí, pues algo semejante va a suceder. Entonces yo me puse a analizar y dije, a ver, el movimiento de la onda disco lo hizo una disquera, que fue Polygram. Polygram capturó la gran masa de discos independientes que había en Estados Unidos y las distribuyó en México en una sola marca. Entonces, se creó un movimiento musical, tomaron un presupuesto impresionante de la compañía de discos y lanzaron todos los grupos de la onda disco en Polygram, y fue el trancazo del año, trancazo del siglo, porque colocar a México a la altura del movimiento musical que estaba sonando precisamente en todo el mundo. Además de la pequeña suerte, una inserción de que Polygram le tocó la distribución del disco del soundtrack de la película Fiebre del Sábado por la Noche, y por si fuera poco tenía los Bee Gees, o sea que tenía Fiebre del Sábado por la Noche, el soundtrack y los Bee Gees, así que la suerte de Polygram la querían muchos, ¿no? Exactamente, y esto creado por una persona con mucha visión, que era Enrique de Noriega, que en ese tiempo estaba trabajando en esta compañía de discos y que tenía todo su equipo, entre ellos Hervé Pompeyo. Ahora, Enrique de Noriega, gerente general en RCA, le llegan discos de todos lados y se acuerda de ese movimiento y dice, vamos a hacer lo mismo. Pero para eso tenemos que hablar con los programadores de radio. Y al hablar con los programadores de radio dijeron, dijo Radio 1000, yo le entro si le entro Radio Variedades primero. Radio Variedades dijo, yo le entro si le entra Radio 1000 primero. Radio Felicidad dijo, yo le entro si Radio 1000 y Radio Variedades lo tocan primero. Y así estuvieron. Entonces, tuvieron que llegar a un acuerdo entre todas las estaciones de radio
que ya tenían un perfil, o sea, un concepto de programación para tocarlos. Eso significaba hacer a un lado a todos los baladistas, que era la época de las mujeres, todas las mujeres baladistas que estaban adueñándose de la programación, para, que es otro concepto que otro día platicamos, para que se tocaran a todos los grupos rockeros que estaban difundiendo en el concepto rock en tu idioma. Estamos hablando de 1987 y con gran pesar, te digo, Toño, hay que cambiar de tema y casi hay que tocar la retirada. Estamos en 1987, espero tener la oportunidad de hacer otros pequeños destellos de rock con Toño Carrizosa. Toño, muchas gracias por todo. En un minuto, algo que agregar, perdón por el minuto, pero los que están enfrente de las bocinas sabrán por qué. Pues yo lo único que puedo decir es, yo amo la radio porque la radio es mágica, la radio es magia, puedes hacer con ella maravillas, evocar, construir un mundo, un palacio si tú quieres. Para mí es la magia más grande del mundo. Yo amo la radio en todos los aspectos. Ojalá se pueda rescatar no solamente la AM, sino todas las bandas que hay de la radio, y que toda la radio se pueda seguir escuchando, porque hay público para todo. Eso es mi sincera opinión. Gracias, Toño, un abrazo. Abrazos para ti, mi querido Jaime Kurt. Un gustazo saludarte.